La Biblia registra que Dios en diferentes épocas y distintas situaciones ha levantado hombres y mujeres con visión para restaurar algo que se ha perdido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de Mujer. El día de hoy estoy acompañada de una mujer que, así como usted, así como yo, Jesús la rescató, le dio vida nueva, una vida con esperanza, una vida con propósito. Con ustedes, nuestra hermana Belkis Bonilla. Bienvenida, mi hermana. Gracias. Dios les bendiga de una manera muy especial. Es para mí un privilegio, un honor, ¿verdad?, traer una carta de presentación de mi Señor Jesús, que fue el que me redimió. En Él encontré la redención. Una mujer que estaba perdida, una mujer que pasó momentos muy difíciles en la vida. Pero para empezar, ¿verdad?, a contar una parte de mi testimonio, quiero leerles una porción de la palabra. Y está en Salmo 139, 16. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Era un propósito de mi amado Padre, ¿verdad? El cual desde que estaba en el vientre de mi madre vengo de una familia donde por parte de mi padre son 10 hermanos, por parte de mi mamá es hija única, por parte de mi abuela. Mi papá traía muchas ataduras, ¿verdad?, de alcoholismo. El mismo alcoholismo lo hizo que él fuera violento, que él fuera, ¿verdad?, una persona irresponsable con nosotros. Pasamos muchas carencias desde niño. Mi madre me cuenta, ¿verdad?, que cuando estaba embarazada de mí, dice que ella se separó por un tiempo de mi papá y tuvo que pedir posada en una casa donde la persona que le dio la posada era una mujer cristiana que bendecimos, ¿verdad? No sé si está viva todavía o no, y si ella puede ver, ¿verdad?, este testimonio, se le agradece en el nombre de Jesús, porque le tendió la mano a mi mamá en el momento que más lo necesitó. Dice mi mamá que ella llegaba de trabajar cansada, ¿verdad? Y de repente todas las semanas había un día destinado donde se hacía un culto dentro de su casa. Y dice mi mamá que desde ahí, desde el embarazo, ya ella comenzaba a escuchar palabra de Dios. Entonces yo, por eso me gusta esta palabra, porque sé que desde mi embrión, ¿verdad?, he visto la mano de mi Señor. Y luego de eso, mi madre regresa con mi papá y pues tuvieron la otra hija. Yo soy la número 8 de mis hermanos. Y empecé, ¿verdad?, a vivir momentos bien difíciles de carencias dentro de la casa. Pues mi papá siempre con lo del alcoholismo nunca estuvo presente. La persona que era llamada a cuidarme, a protegerme, nunca estuvo en casa. Y empecé yo, ¿verdad?, desde muy pequeña a vivir tiempos de tristeza, tiempos que me sentía sola. Habitaba en mí, ¿verdad?, una depresión donde poco a poco, ¿verdad?, el Señor fue tratando conmigo desde pequeña. Y recuerdo, ¿verdad?, que en ese tiempo que mis hermanos también, cada quien vivieron sus momentos difíciles y también los vivimos solos. Pero llegó un tiempo donde se separaron totalmente y desde los 8 años a mí me tocó empezar a trabajar. Recuerdo que el lugar donde me dieron empleo a los 8 años, yo no alcanzaba la mesa del lugar, ¿verdad?, donde yo iba a trabajar, y me hacían un banquito para que yo pudiera trabajar ahí. Yo tenía que generar ingresos para poder ayudar a mi mamá, porque era bien difícil ir a la escuela y no tener una mochila. Llevaba mis útiles en una bolsa. Y empezamos a pasar muchas carencias. A veces había para comer, a veces no había. Personas, ¿verdad?, que de buen corazón que el Señor tocaba, a veces nos regalaban a nosotros que comer. Y así empecé a vivir una vida, ¿verdad?, donde no tuve una infancia como otros niños, sino que me tocó trabajar desde pequeña para poder ayudar a mi mamá. Y eso ahora lo entiendo también, porque eso me hizo una mujer independiente. Luego, ¿verdad?, llegó el tiempo donde yo voy al colegio y recuerdo que a mi madre no le ajustaba para poderme comprar los libros. Entonces decido, ¿verdad?, salirme del colegio y empezar a estudiar lo que era un oficio para poder siempre ayudar a mi madre. Y estudio lo que es belleza. Cuando yo estoy trabajando ya de esto, luego pienso, ¿verdad?, que
como ya entro en la adolescencia, ya comienza a haber rebeldía en mí, comienza a vivir una vida desordenada. Recuerdo, ¿verdad?, que llegó el tiempo que yo quería una bebé, pero recordaba aquellos golpes y maltratos que mi papá le daba a mi mamá. Y yo decía, ¿verdad?, que quería un hijo, pero no quería responsabilidad, porque eso me había marcado. Pero eran sentimientos encontrados, porque también, aparte de eso, era muy violenta. Yo decía que yo no me quería casar porque el día que un hombre me golpeara, ese día ese hombre ya no iba a existir en esta tierra. Y así comencé a vivir la vida yo, ¿verdad? Y entonces llegó un tiempo donde tengo a mi primer hija y comienzo siempre a trabajar para ellos y comienzo a repetir ese patrón de mi mamá, porque como mi padre nunca estuvo, mi mamá tenía que salir a trabajar y nunca estuvo en casa, ¿verdad? Cuando era el tiempo de día. Y a veces necesitábamos nosotros de consejos, necesitábamos de alguien que nos ayudara, tal vez con las tareas, pero eso también ayudó a que nosotros fuéramos independientes y poder hacer eso. Llegó un tiempo, ¿verdad?, donde yo recuerdo yo, ¿verdad?, que mi papá cayó enfermo y empecé yo a ayudarle, no me importó en el tiempo que yo necesité que él no me diera nada a mí. Y yo le serví, le perdoné a él, porque ya empezaba, ¿verdad?, estaba esa semilla sembrada en mí. Y yo perdoné a mi papá y le serví hasta el día que él murió. Y recuerdo también, ¿verdad?, un ejemplo muy valioso para mí es mi madre, porque ella aún con 9 hijos salía a trabajar. Y a veces venía, ella hacía piñatas y a veces ella venía a la casa y venía de trabajar y tenía contratos dentro de la casa y a veces se trasnochaba para poder generar un poco más de ingreso para la casa, para podernos dar a nosotros lo que nosotros necesitábamos. Luego acontece de eso que tengo mi segundo hijo y tengo una relación ya ahí donde hice un hogar, ¿verdad?, con el papá de mi hijo, pero también sufrí, ¿verdad?, lo que fue la traición, porque él me fue infiel. Y recuerdo que no era todavía cristiana, pero el Señor a mí me lo reveló en un sueño. Y recuerdo que cuando eso yo lo descubrí, cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, ese tipo de cosas uno no las perdona. Y empezó a habitar en mí, ¿verdad?, una amargura, una tristeza, porque me sentía despreciada, me sentía rechazada, me sentía, ¿verdad?, sola, porque estaba ya con 2 niños, siendo madre soltera, y empecé a trabajar para ellos. Y muchas veces, ¿verdad?, repetí ese patrón de mi mamá, que no estaba yo en casa. Y mis hijos también pasaron por esto que yo pasé, porque al no estar en casa yo solo llegaba por las noches a dormir. Y recuerdo que en ese tiempo empecé a vivir una vida desordenada, era muy fiestera, mi manera de vestir era muy vulgar. Y cuando mi carta de presentación, que es mi Señor Jesús, llega a mi vida, Él comienza a tratar con mi corazón, con mi mente, a cambiar mis pensamientos. Él llega a hacer una redención en mí. Él llega y perdona mis pecados. Yo recuerdo que las personas me hablaban de la palabra, pero yo no la entendía. Y no la entendía porque me decían, Jesús te ama y murió por ti, pero yo no sabía cuál era el valor de que Él muriera por mí, porque la redención es eso. Tuvo alguien que pagar un precio muy alto para que la redención pudiera estar en mí. Y comienzo yo a vivir ya, ¿verdad?, ya no para mí, sino que Cristo en mí. Y recuerdo que empezó a gustarme esto de encerrarme en mi cuarto y pasar más tiempo con el Señor. Y Él empezaba a hablarme y Él empezaba a direccionar mi vida. Y yo recuerdo que cuando el líder Marvin me invitaba al grupo, yo le decía a él que si él me invitaba a mí, pero que me pasaba al frente a que yo diera mi nombre, a presentarme, yo no iba a volver a regresar. Y que si alguien dentro de la iglesia a mí me decía cómo me tenía que vestir o cómo me tenía que maquillar o cómo me tenía que peinar, entonces yo no iba a regresar. Porque eso es lo que Satanás le mete a uno en la cabeza. Hay muchas personas allá afuera que tienen la necesidad de venir a una iglesia y creen que aquí se les prohíbe todo. Y no es así. Hoy por hoy yo puedo dar testigo de eso, de que yo llegué sucia, todos venimos sucios. Yo recuerdo que estaba en ese hoyo, en ese lodo cenagoso del cual nos habla la palabra, que Él me sacó de ese lodo cenagoso y me trajo a su luz admirable. Y mientras más escudriño la palabra, yo me doy cuenta de todos mis errores pasados, pero que el Señor en su infinita misericordia, en su gracia y bondad,
ha hecho en mi vida. Y recuerdo que comienzo yo a venir, y recuerdo también que cuando mis niños estaban pequeños, ellos me pedían siempre el permiso de ir a la iglesia. Y yo nunca les quité que ellos fueran, pero yo no iba. Aquí no sé, ya conmigo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, que cuando fuere grande, ¿verdad?, no se apartará de él. Pero no fue así en mí. Yo en eso, ¿verdad?, no pude cumplirle al Señor de ser yo quien llevara a mis hijos, ¿verdad?, al camino del Señor, sino más bien fueron ellos. Y recuerdo cuando andaba en mi vida vieja, ¿verdad?, que el niño me dijo una vez: mami, la Biblia dice que hay un arrebatamiento y que va a haber un día que el Señor va a venir. Y no quiero yo, me dijo él, ir subiendo, me dijo él, porque el Señor me lleve a mí y verla a usted que se queda abajo, porque yo no voy a poder hacer nada por usted. Y eso fue una palabra que marcó mi vida, donde yo empecé a meditar en aquello que mi hijo me había dicho, y siendo un niño. Entonces, luego pasó de eso, ¿verdad?, que ya nos unimos los tres, empezar a venir a la iglesia. Recuerdo yo que empezamos a venir a la iglesia Josué 1:9. Yo le decía al Señor, recuerdo, que en oración, que Él me trajera a un lugar donde se hablara su verdad, a un lugar donde realmente yo fuera transformada, donde yo fuera reedificada, donde yo tuviera un valor. Y recuerdo que las puertas de la Josué 1:9 estaban abiertas cuando nosotros venimos a esta iglesia. Mis hijos comenzaban a servir en otra iglesia a la que ellos iban cuando eran niños, pero aquí se nos acogió con mucho amor, ¿verdad? Y por medio de la palabra yo le decía al Señor: Padre, ese es el lugar al que me llevaste. Entonces ahí es donde yo voy a empezar a fundar mi base. Dice la palabra del Señor que debemos nosotros ser sembrados en la roca. Y recuerdo yo que desde entonces comencé, ¿verdad?, a congregarme en este lugar. Los hermanos fueron muy amorosos, muy cariñosos, porque hay algo en la Biblia que dice también, ¿verdad?, que el amor de Dios es el que lo puede todo, que el amor de Dios cuando está en nosotros, hermanos, nosotros así vemos a nuestros hermanos, porque los dos grandes mandamientos que el Señor dejó es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Al igual amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y empecé a sentir aquellos abrazos, empecé a sentir aquellas personas, ¿verdad?, los hermanos dentro de la iglesia que nos acogieron con mucho amor en este lugar. Y así fue como nos empezamos a quedar aquí. Y hoy por hoy les puedo decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por eso ahora para mí es un placer, para mí es un honor poder hablar de Él. Porque sé que Él, así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Porque sé que Él, en su infinita misericordia, me encontró a mí con esa gracia que Él tiene. También hay gracia para ti. Tú puedes venir a este lugar y te van a atender de la misma manera. Estamos nosotros aquí, ¿verdad?, para también poder abrir los brazos a todos los hermanos que necesiten. Y hoy también puedo decirles que sí hay solución a todo problema, que sí hay una redención, que sí hay un Dios todopoderoso que está al pendiente de nosotros aún desde nuestra niñez, porque desde aquel tiempo yo empecé a ver las cosas que me dolían, por cuando se pasó mucha carencia, cuando no teníamos a veces para comer, y el Señor siempre movió su mano en su infinita misericordia para podernos sostener. Y hoy yo puedo dar testimonio de eso, que hay un Dios vivo de poder, que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día se levantó, resucitó. Y ahí en esa cruz se llevó todos mis miedos, se llevó mis faltas de atención, ahí se llevó todo lo que, mi baja autoestima, ahí se llevó mis miedos. Yo era muy miedosa para hablar delante de la gente. Y hoy por hoy yo estoy hablando frente a esta cámara porque estoy dando un testimonio grande de un Dios vivo de poder que vive entre nosotros y que está al pendiente de nosotros. Y hoy, hermanos, yo les quiero decir en esta noche, quiero leerles otra porción de la palabra, ¿verdad?, que tiene que ver con la redención. Su palabra está en Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para todos hay, dice su palabra, ¿verdad?, que nos ha traído, porque entendemos, y creo que la mayoría, ¿verdad?, de los testimonios hablan de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que es contra principados, potestades. Todo eso se mueve en las regiones celestes y quieren mantener atado al ser humano.
Pero hoy yo les puedo decir que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que nos da vida eterna. Y hoy yo soy testigo fiel de ello. Amén, gloria a Dios. Redención es el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Hermana Belkis, gracias por compartir su historia, parte de su historia. Sabemos que todos los que conocen a Belkis Bonilla tienen un antes y un después. Sabemos que Dios trae esa redención y esa reconciliación con Dios para todos los que alcanzan la vida eterna, como en Efesios 1:7. Gracias, hermana Belkis. Pero antes de irnos, me gustaría que realizara una oración por aquellas personas que aún todavía no conocen ese perdón, aquellas personas que aún no tienen una reconciliación con Dios y que todavía están envueltos en pecados y que tienen la misma idea que usted tuvo de decir, si voy a la iglesia tengo que cambiar tal cosa. Todo es un proceso. Es un proceso porque el Señor cuando llega a nuestra vida pone orden, así como en el principio dice el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Así llega Él a nuestras vidas cuando nosotros estamos desordenados y vacías. Y así mismo Él viene y pone todo en orden, hermano. Y principalmente el amor que a todo ser humano le hace falta, Él es el único que lo puede dar. Vamos a orar por todas aquellas personas, ¿verdad?, que están pasando, se identifican, ¿verdad?, con parte de lo que es mi testimonio, y también por todas aquellas personas que están atadas del alcoholismo, porque tal vez en ese tiempo yo no conocía de Cristo y no pude ayudar más a mi padre para que Él pudiera estar con nosotros. Y al igual por todas aquellas mujeres, madres solteras, que porque tienen que trabajar dejan sus hijos solos, para que el Señor pueda ayudarles y fortalecerles y darles una nueva vida. Hoy en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, Señor, presentándote esta audiencia, Señor, presentándote todo aquel, Padre, que está aquí viendo este testimonio, Señor, que trasciendan los tiempos, Padre, la unción del Espíritu Santo, Señor, para que tú puedas, Padre de la gloria, darle conforme a tus riquezas en gloria, Padre, a cada corazón conforme a la necesidad de cada uno de los que están aquí, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy venimos, Padre, delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que hace todas las cosas para bien, Señor. Padre, hoy te reconozco, Padre, porque yo ya no soy huérfana, yo tengo un Padre que me defiende, un Padre que me ama, un Padre que me da amor, que no me hace falta nada si tú estás conmigo, Señor, que así pueda, Padre, derramar de tu amor y de tu gracia sobre cada uno de los que están viendo este video, Dios mío, santo y bendito. Espíritu Santo de Dios, que así mismo, Padre de la gloria, revestido con nuestras vestiduras y con nuestra armadura, Padre, vengo en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, atando, Padre, a todo espíritu de alcoholismo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, para que toda casa, toda familia, Padre, pueda ser libertada, Padre, de ese espíritu inmundo que ha dejado la familia sin Padre, que ha dejado las familias solas, Padre, mujeres, Padre Santo, que están trabajando para poder mantener y criar sus hijos, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sea usted fortaleciéndole, sea usted ayudándoles, Padre, y que pueda llegar la redención a cada hogar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que aún, Padre Santo y bendito, trascienda, Padre, la unción de su Espíritu Santo en esta oración para todo aquel que ve, Padre Santo, este video, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre bueno, Padre de misericordia, porque aún desde nuestra niñez, Padre, tú nos has visto, Señor, y todo ha sido parte de un propósito, Señor, Padre, porque tú has llegado a mi vida, Padre, a darme salvación y libertad, Padre, a darme sanidad, Dios Todopoderoso, y a poder hablar de tu palabra, Padre, porque es un gozo para mí, un privilegio, Señor amado, poder hablar de lo que tú has hecho en mi vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre, cubriendo cada familia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Historia de Mujer. Si quieres oración, si quieres compartir algo con nosotros, puedes escribirnos a nuestras redes sociales o nos puedes escribir a nuestro correo electrónico que va a aparecer en pantalla. Así que recuerda que Historia de Mujer, porque cada mujer
tiene una historia. Dios te bendiga.